Hay algo que haces todos los días, algo tan normal, tan integrado en tu rutina, que ni siquiera lo notas. No es un alimento, no es una sustancia, no es algo que compras ni que consumes de forma consciente. Es algo que vives, y ese algo está afectando a tu intestino de una manera que los médicos rara vez mencionan en una consulta de 10 minutos. Hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de revelar de qué se trata, necesito que te hagas una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que tu digestión te dio tregua? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste por la mañana sin esa sensación de barriga hinchada, de pesadez, de algo que no termina de ir bien? Si tienes que pensar la respuesta, si no la tienes en la punta de la lengua, este video es para ti. Porque lo que vas a descubrir hoy no está en la mayoría de los artículos de salud, no te lo va a decir un prospecto, y probablemente nadie te lo ha explicado de esta forma. Quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar cómo entiendes tu cuerpo para siempre. Antes de entrar en materia, quiero hacerte una lista de cosas que tal vez has normalizado, cosas que piensas que son de la edad, o que te pasan solo a ti, o que no tienen solución. Escúchalas despacio. ¿Sientes la barriga hinchada después de comer, aunque hayas comido poco? ¿Tienes digestiones que se hacen eternas, como si el estómago tardara horas en procesar lo que comiste? ¿Te despiertas ya cansada, incluso después de dormir? Hay días en que tu intestino va bien y otros en que no hay quien lo controle, sin que hayas cambiado nada en tu alimentación. ¿Tienes esa sensación de que tu cuerpo está en alerta constantemente, aunque no sepas por qué? ¿Te sientes irritable cuando estás con hambre o triste después de comer ciertos alimentos? ¿Y ese nerviosismo que aparece en el estómago antes de una reunión, antes de una conversación difícil, antes de algo importante? Si has asentido con la cabeza a dos o más de estas preguntas, lo que estás a punto de escuchar va a hacer que muchas piezas encajen, porque ninguno de esos síntomas es una coincidencia, y todos tienen algo en común. Algo que no está en el intestino, está en el sistema nervioso, está en el cerebro, está en la vida que llevas. Pero eso lo entenderás mejor en unos minutos. Ahora necesito que conozcas a alguien. Laura tiene 47 años, trabaja de administrativa en una empresa mediana, tiene 2 hijos adolescentes, vive con su pareja, que también trabaja muchas horas, y desde hace 3 años, Laura tiene un problema con su intestino que nadie ha sabido explicarle del todo. No es nada grave, le dicen. Las analíticas están bien. El médico le recomendó que comiera más fibra. Le recetaron un probiótico durante un mes. Mejoró un poco. Y luego volvió lo mismo. La hinchazón, las digestiones pesadas, la irregularidad, el cansancio que no se va. Laura come razonablemente bien. No fuma. No bebe alcohol de forma habitual. Hace algo de ejercicio cuando puede. Duerme lo que puede. Y sin embargo, su intestino parece vivir en un estado de guerra permanente. Lo que nadie le ha dicho a Laura es esto. El problema no está en lo que come, el problema está en cómo vive. Y eso, como vas a ver ahora, lo cambia absolutamente todo. Durante décadas la ciencia médica entendió el intestino como un tubo, un sistema mecánico. Entra comida por arriba, se procesa, sale por abajo. Si algo falla, miras lo que entra, dieta, fibra, probióticos y listo. Pero en los últimos 20 años, la investigación científica ha dado un giro radical. Y lo que hemos descubierto ha cambiado por completo cómo entendemos la digestión. El intestino no es un tubo. El intestino es un cerebro segundo. Literalmente, tu intestino tiene más de 500 millones de neuronas. No es una metáfora. No es una forma de hablar. Son neuronas reales, capaces de procesar información, de detectar amenazas, de comunicarse con tu cerebro de forma constante. De hecho, el 90% de las señales que viajan entre el intestino y el cerebro van en dirección ascendente, del intestino hacia el cerebro, no al revés. Tu intestino no espera órdenes del cerebro, tu intestino informa al cerebro. ¿Y qué pasa cuando tu vida está llena de estrés, de prisa, de noches mal dormidas? Pasa que tu intestino recibe esa información primero y reacciona. Aquí es donde todo cambia. Porque lo que estabas pensando que era un problema digestivo, resulta que es, en gran parte, un problema de sistema nervioso. Vamos a entrar en materia, pero lo vamos a hacer de forma que tenga sentido. Sin tecnicismos, con metáforas,
Imagina que tu intestino y tu cerebro son dos directoras de una misma empresa. Están conectadas por un cable privado, un cable de comunicación directa que no pasa por ningún otro departamento. Se llama el nervio vago y funciona en ambas direcciones, aunque la mayor parte del tráfico va del intestino hacia el cerebro. Estas dos directoras se mandan mensajes todo el tiempo. El intestino dice: hay inflamación aquí abajo, hay algo que no me gusta, estoy en estado de alerta. El cerebro recibe ese mensaje y responde con emociones, ansiedad, irritabilidad, tristeza, agotamiento. Y a su vez, cuando el cerebro percibe una amenaza, un conflicto, una presión, un plazo que no llegas a cumplir, manda sus propias señales hacia el intestino. El intestino las recibe y cambia su comportamiento. Ralentiza la digestión, altera los movimientos, modifica la producción de jugos gástricos, cambia el equilibrio de las bacterias que viven en él. ¿Empiezas a ver el patrón? Ahora hablemos de esas bacterias, porque esto es lo más fascinante de todo. Tu intestino alberga entre 38 y 40 billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, arqueas. En conjunto, se llama la microbiota intestinal. Y esta comunidad de microorganismos no es simplemente inquilina de tu intestino, es participante activa de tu salud. La microbiota produce neurotransmisores, produce el 95% de la serotonina de tu cuerpo, la molécula que regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito. Produce GABA, que es el neurotransmisor que calma el sistema nervioso. Produce butirato, un compuesto antiinflamatorio que protege la pared intestinal. Pero aquí viene lo importante. La microbiota es extremadamente sensible al estrés. Cuando tu sistema nervioso está en estado de alerta crónico, la composición de la microbiota cambia. Las bacterias beneficiosas disminuyen, las patógenas proliferan, la barrera intestinal se debilita. Y cuando la barrera intestinal se debilita, aparece lo que se conoce como intestino permeable. Una permeabilidad aumentada que permite que sustancias que deberían quedarse dentro del intestino pasen al torrente sanguíneo, desencadenando inflamación sistémica. ¿Y qué genera inflamación sistémica? Hinchazón, fatiga, niebla mental, dolor difuso, problemas inmunológicos, todo lo que Laura siente, todo lo que tal vez tú también sientes. Pero lo más importante que no se suele mencionar es esto. El cortisol es el gran villano de esta historia. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando percibes una amenaza, real o imaginada, física o emocional, tu cuerpo libera cortisol. El cortisol en dosis agudas es útil, te activa, te alerta, te da energía para responder. Pero el cortisol crónico, el que se libera día tras día porque vives en un estado de presión constante, es tóxico para el intestino. Reduce el riego sanguíneo en el sistema digestivo, altera la motilidad intestinal, es decir, la velocidad a la que se mueve el contenido por el intestino, aumenta la permeabilidad de la pared intestinal y suprime la producción de moco protector. En otras palabras, el estrés crónico, literalmente, daña tu intestino desde dentro. Y esto casi nadie lo entiende, porque nadie lo conecta. ¿Por qué todo esto se vuelve más evidente después de los 40? Porque el cuerpo cambia, y lo hace de formas que nadie nos explica con suficiente claridad. Después de los 40, y especialmente a partir de la perimenopausia, ocurren varias cosas simultáneamente. Los estrógenos empiezan a fluctuar, y los estrógenos tienen receptores en el intestino. Cuando sus niveles cambian, la motilidad intestinal cambia también. Por eso muchas mujeres notan que en ciertos momentos del ciclo o durante la perimenopausia, el intestino se vuelve impredecible. La producción de ácido gástrico disminuye con la edad. Eso significa que la digestión se hace más lenta y menos eficiente. La diversidad de la microbiota tiende a reducirse con los años, especialmente si hay un historial de antibióticos, dietas restrictivas o estrés acumulado. La capacidad de recuperación del sistema nervioso autónomo disminuye. Es decir, nos costará más salir del estado de alerta una vez que entramos en él. Y el sueño se fragmenta. La calidad del descanso empeora. Y el sueño, como veremos, es uno de los factores más importantes para la salud intestinal. Todo esto no es una condena. Es información. Información que, si la entiendes,
Te da el poder de hacer algo al respecto. Pero lo más importante que necesitas entender es esto. Los síntomas que sientes no son errores de tu cuerpo. Son respuestas adaptativas a un entorno exigente. Tu intestino no está fallando. Tu intestino está reaccionando. Ha llegado el momento. ¿Recuerdas al principio del vídeo? Te dije que ibas a descubrir el error que cometes todos los días. Y probablemente imaginabas algo relacionado con la comida. Gluten, lácteos, azúcar, ultraprocesados. Esos factores importan. No te voy a decir que no, pero el error más común, el más invisible, el más silencioso, no tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con cómo vives. El error es este: tratar tu cuerpo como si fuera una máquina, exigirle rendimiento sin ofrecerle recuperación, darle comida, sí, pero no tiempo para digerirla, darle horas de actividad, pero no horas de descanso real, pedirle que funcione mientras está en modo de emergencia constante. Vivir en estrés crónico, esa tensión de fondo que ya ni notas porque se ha convertido en tu estado normal, es el factor más dañino para el intestino que existe, por encima de la mayoría de los alimentos que podrías eliminar de tu dieta. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso simpático, el modo lucha o huida, está activado de forma crónica, el sistema digestivo se apaga parcialmente. No es prioritario cuando estás en peligro. Tu cuerpo envía los recursos hacia los músculos, el corazón, el cerebro. El intestino puede esperar. El problema es que si ese estado de alerta no se desactiva nunca, el intestino espera siempre. Y un intestino que espera siempre acaba por protestar. Ese es el error. No comer mal, sino no parar, no descansar, no escuchar las señales que el cuerpo lleva tiempo mandando, no activar el modo de recuperación, el sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice al intestino: ya puedes trabajar, estamos a salvo. ¿Te suena familiar? Vamos a ser muy concretas. Aquí viene la información práctica. Empecemos por lo que definitivamente daña tu intestino. El primero es el estrés crónico sin gestionar. Ya lo hemos desarrollado, pero necesito que lo interiorices. No es metáfora. El estrés crónico altera físicamente la composición de tu microbiota, debilita tu barrera intestinal y modifica la motilidad digestiva. No hay suplemento que compense esto si el estrés no se aborda. El segundo es dormir mal de forma habitual. El sueño es cuando tu intestino se repara. Durante el sueño profundo, la microbiota tiene su propio ritmo de actividad. Las células de la barrera intestinal se regeneran. La inflamación se reduce. Cuando dormimos mal, pocas horas, sueño fragmentado, horarios irregulares, este proceso de reparación se interrumpe, y la microbiota lo nota. Estudios recientes han demostrado que tan solo 2 noches de mal sueño producen cambios medibles en la composición bacteriana intestinal. ¿Cuántas noches malas llevas acumuladas? El tercero es comer deprisa y sin atención. Cuando comes con el teléfono en la mano, revisando el correo, de pie en la cocina o en el coche, tu sistema nervioso simpático sigue activo. Y el intestino no puede hacer bien su trabajo. La digestión necesita que estés en modo parasimpático, necesita que mastiques, que salives, que el estómago reciba señales de que estás comiendo, no huyendo. Comer rápido no solo provoca digestiones peores, provoca que llegues a los postres sin haberte enterado de que comiste, que el cerebro no haya registrado la saciedad, que el estómago reciba un bolo alimenticio mal triturado que le cuesta procesar. El cuarto es el alcohol habitual. Incluso en cantidades moderadas, el alcohol modifica la microbiota de forma significativa. Reduce las bacterias beneficiosas y favorece el crecimiento de bacterias asociadas a la inflamación. Además, aumenta la permeabilidad intestinal. Una copa de vino de vez en cuando tiene un impacto mínimo. Pero si el alcohol es parte habitual de tu rutina, aunque sea solo los fines de semana, tu intestino lo percibe. El quinto son los antiinflamatorios de uso frecuente: el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Son medicamentos muy útiles cuando se necesitan, pero su uso frecuente y prolongado daña la mucosa intestinal, aumenta la permeabilidad y puede provocar microlesiones en la pared del intestino delgado. Si los tomas habitualmente para el dolor crónico o la cefalea, es importante que lo comentes con tu médico y explores alternativas. Y el sexto es el sedentarismo. El movimiento físico es uno de los principales reguladores de la motilidad intestinal.
Cuando nos movemos, el intestino se mueve. Cuando permanecemos sentadas muchas horas al día, el tránsito se ralentiza, la microbiota pierde diversidad y la inflamación de bajo grado aumenta. No hace falta correr maratones, pero el cuerpo necesita moverse cada día. Ahora hablemos de lo que depende, porque no todo es blanco o negro. Hay estrategias que a algunas personas les funcionan muy bien y a otras no tanto, dependiendo de su microbiota, su historial, sus hormonas y su momento vital. La primera es el ayuno intermitente. Hay evidencia de que los periodos de ayuno pueden beneficiar a la microbiota, reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina, pero no es universal. En mujeres en perimenopausia o menopausia, el ayuno prolongado puede aumentar los niveles de cortisol, alterar el sueño y desequilibrar la tiroides. Para algunas funciona maravillosamente, para otras genera más estrés metabólico del que resuelve. La clave no es si el ayuno es bueno o malo. La clave es cómo responde tu cuerpo. Si te sientes más ansiosa, duermes peor o tu energía baja practicando ayuno intermitente, probablemente no es la herramienta adecuada para ti ahora mismo. La segunda son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, en cantidades adecuadas, pueden beneficiar la salud. Hay buena evidencia de que ciertas cepas ayudan en el síndrome de intestino irritable, en la diarrea asociada a antibióticos y en algunos marcadores inflamatorios. Pero el mercado está saturado de productos con cepas genéricas, en dosis insuficientes, que no tienen evidencia clínica suficiente para lo que prometen. Un probiótico puede ser un complemento útil, pero no es un sustituto de los hábitos. Y si tu intestino está bajo estrés crónico, ningún suplemento va a compensar eso. La tercera son las dietas de eliminación. Eliminar el gluten, los lácteos, ciertos grupos de alimentos, puede ser útil para identificar sensibilidades reales. Hay personas que experimentan una mejora significativa al reducir ciertos alimentos. Pero las dietas de eliminación a largo plazo, sin seguimiento profesional, pueden reducir la diversidad de la microbiota, crear relaciones de ansiedad con la comida y no abordar la causa real si el problema es el estrés. Si sientes que ciertos alimentos te sientan mal, vale la pena explorar esa sensibilidad, pero también vale la pena preguntarse, ¿o es que mi intestino está en estado de alerta y reacciona de forma exagerada a cosas que antes toleraba? Y ahora viene lo bueno, lo concreto, lo que puedes empezar a hacer desde hoy. Lo primero es aprender a activar el nervio vago, aprender a salir del modo de alerta. El nervio vago es ese cable del que hablamos antes, el que conecta el intestino con el cerebro. Y la buena noticia es que puedes estimularlo de forma consciente. La respiración diafragmática lenta, inhalar durante 4 segundos, retener 2, exhalar durante 6 u 8, activa el sistema nervioso parasimpático en cuestión de minutos. Literalmente cambia la bioquímica de tu intestino. Hacerlo 5 minutos antes de comer puede mejorar significativamente tu digestión. No porque sea magia, sino porque le estás diciendo a tu sistema nervioso, estamos a salvo. Puedes trabajar. Otras formas de estimular el nervio vago: cantar, tararear, gargarismos con agua fría, meditación, contacto social positivo, risa genuina. Son cosas simples, pero tienen un impacto real y medible. Lo segundo es comer con calma y atención. No tienes que meditar mientras comes, pero sí puedes hacer pequeñas cosas: sentarte, dejar el teléfono, masticar despacio, más de lo que crees necesario. Saborear la comida los primeros minutos antes de entrar en modo automático. Esto no es una práctica espiritual, es fisiología básica. El proceso digestivo empieza en la boca. La saliva contiene enzimas que comienzan a descomponer los carbohidratos. Cuando masticas bien, reduces el trabajo del estómago y el intestino delgado. Lo tercero es tratar el sueño como una prioridad, no como lo que queda cuando todo lo demás está hecho. El sueño no es opcional, es mantenimiento del sistema. Durante el sueño, el sistema linfático del cerebro elimina los desechos metabólicos. La microbiota cumple sus ciclos de actividad. La barrera intestinal se restaura. El cortisol baja a sus niveles basales. No duermes cuando queda tiempo. El sueño es la base sobre la que funciona todo lo demás. Si tus problemas digestivos son crónicos y tu sueño es malo, ahí tienes el primer lugar donde actuar. Lo cuarto es alimentar tu microbiota, no solo a ti misma.
La microbiota se alimenta de fibra fermentable, prebiótica, la que se encuentra en los puerros, las cebollas, el ajo, los espárragos, los plátanos ligeramente verdes, la avena, la achicoria. También le encanta la variedad. Cuantos más tipos de plantas consumes a la semana, vegetales, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas aromáticas, mayor es la diversidad de tu microbiota. Y la diversidad es sinónimo de resiliencia. Un objetivo concreto que usa la investigación actual. Intenta llegar a 30 tipos diferentes de vegetales a la semana. No tiene que ser en grandes cantidades. Un puñado de semillas, unas hierbas en la ensalada, una fruta diferente. La variedad es lo que cuenta. Lo quinto es incorporar alimentos fermentados de forma regular. El yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut, el kimchi, la kombucha artesanal, el miso. Estos alimentos contienen bacterias vivas que pueden contribuir a la diversidad de tu microbiota, especialmente si los consumes de forma habitual y variada. No son medicamentos. No van a curar nada de forma aislada, pero sí son aliados constantes si los integras en tu alimentación cotidiana. Lo sexto es moverse cada día sin que sea un castigo. El ejercicio moderado y regular es uno de los factores que más impactan positivamente en la diversidad de la microbiota. Caminar 30 o 40 minutos, nadar, bailar, yoga, pilates, lo que te guste y puedas mantener. El ejercicio muy intensivo en exceso, por el contrario, puede generar estrés oxidativo e inflamación. Como siempre, la dosis hace el veneno. Y lo séptimo es aprender a reconocer las señales del cuerpo antes de que griten. El cuerpo no grita de entrada. Primero susurra. Esa ligera tensión en el abdomen. Ese cansancio que aparece siempre a la misma hora. Esa hinchazón después de las comidas más apresuradas. Aprender a escuchar esos susurros es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Quiero que pares un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de lo que has escuchado resuena. Tal vez porque reconoces a Laura en ti misma. Tal vez porque llevas años sintiéndote mal sin que nadie haya podido explicarte por qué. Tal vez porque estás cansada de gestionar síntomas sin entender el origen. Y quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. No es tu culpa. No es tu culpa haber internalizado que el cuerpo es algo que se gestiona en los ratos libres, que el descanso es un lujo, que atenderte a ti misma es lo último de la lista. Eso no te lo inventaste tú, te lo enseñaron. La cultura en la que vivimos tiene una relación muy disfuncional con el descanso. Glorifica la productividad, celebra el no paro nunca y castiga sutilmente a quien pone límites. Y tu cuerpo, que es el sistema más inteligente que existe, ha estado reaccionando a eso. No fallando, reaccionando. Tu intestino hinchado no es un defecto, es una respuesta adaptativa a un entorno que exige demasiado. Tu cansancio no es debilidad, es el cuerpo diciéndote que el tanque está vacío. Tu digestión irregular no es un misterio sin solución, es el reflejo de un sistema nervioso que lleva demasiado tiempo en modo de emergencia. Y la buena noticia, la noticia que quiero que te lleves de aquí hoy, es que el cuerpo quiere sanar. No necesita que lo obligues, no necesita que lo castigues con más restricciones, no necesita que le añadas más cosas a la lista, necesita que lo escuches, necesita que le des lo que lleva tiempo pidiendo. Tiempo, calma, descanso, atención. Vamos a terminar con algo concreto, porque la información sin acción no sirve de nada. Aquí tienes un plan sencillo, no es revolucionario, no requiere suplementos caros ni dietas extremas, pero si lo aplicas con consistencia, notarás cambios en semanas. Esta semana, elige una comida al día para hacerla sin pantallas y sentada, solo una, empieza por una. Antes de esa comida, haz 3 respiraciones lentas y profundas, inhala 4 segundos, exhala 6 u 8. Eso es todo. Añade un alimento fermentado a tu día, un yogur natural, una cucharada de chucrut, un vaso de kéfir. Este mes, empieza a contar la variedad de plantas que comes a la semana, no las cantidades, los tipos. Pon un objetivo de 20 tipos como primer reto, luego sube a 25, luego a 30. Revisa tu sueño, no el número de horas, la calidad. ¿A qué hora te acuestas? ¿Estás con el teléfono hasta el último momento? ¿La habitación está oscura y fresca? Elige una sola cosa que puedas mejorar.
Identifica cuál es tu principal fuente de estrés crónico, no para eliminarla de golpe, sino para reconocerla, ponerle nombre, porque lo que no nombras no puedes gestionarlo. A medio plazo, explora una práctica de regulación del sistema nervioso que puedas mantener. Yoga suave, meditación, tai chi, caminar en la naturaleza. Algo que baje el nivel de activación de forma habitual. Si llevas meses con síntomas digestivos sin mejora, consulta con un especialista que entienda la conexión entre el sistema nervioso y el intestino. Un gastroenterólogo o un nutricionista clínico con enfoque funcional puede ser un gran aliado. Y sobre todo, date permiso para descansar sin sentirte culpable. El descanso no es improductividad, el descanso es reparación. Laura, la mujer de la que te hablé al principio del vídeo, no cambió su dieta radicalmente. No compró un probiótico de 100 euros, no empezó un ayuno de 16 horas, empezó a sentarse para comer. Empezó a dormir media hora más, empezó a caminar 20 minutos después de cenar. Empezó a decir que no a algunas cosas que la agotaban sin que nadie se lo pidiera. Y su intestino, poco a poco, empezó a responder. No de la noche a la mañana, no sin algún día malo, pero con una tendencia que por primera vez en años iba en la dirección correcta. No porque encontrara el alimento mágico, sino porque encontró algo que nadie le había dicho que estaba buscando, el tiempo y la calma que su sistema nervioso necesitaba para dejar de estar en guerra. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas hacer más. No necesitas otra dieta, otro suplemento, otro protocolo. Necesitas entender mejor lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte y empezar a escucharlo. Tu intestino no está en tu contra, está de tu parte, siempre lo ha estado.